Good morning. My name is Ina Ergasheva, and I'm the Assistant Director at the Canadian International Internet Dispute Resolution Center, also known as CIDRIC. Thank you for joining our fourth session prepared for a Spanish-speaking audience interested in learning more about domain name disputes and its resolution. Why it's important. On average, over 56,000 .com domain names are registered every day. That means that domain names are being registered as we speak. And over 360 million domain names have been registered in all top levels domain, generic and country code. While the internet has provided trademark holders with previously unimaginable access to markets and consumers around the world, it has also increased the possibility of intellectual property infringement and other types of fraud. Trademarks are particularly susceptible to infringement on the web because, among other reasons, they can be easily incorporated into a domain name as text, which can lead to a slew of abusive domain name registration. With this in mind, the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, or UDRP, for resolving domain name registration disputes was formed in late 1999. Please visit our website, ciidrc.org, for a complete list of GTLDs and CCTLDs to which UDRP, this policy applies. CIDRIC began administering domain names contested under the UDRP in November 2019 after being approved by ICANN, Internet Corporation, for assigned names and numbers. It's worth noting that CIDRIC is the second UDRP provider in the Western Hemisphere and only the sixth UDRP provider worldwide. Yes, there are only 6 providers in the world. We have been a service provider for our local, domestic, the Canadian Internet Registration Authority, or CIRA, since 2002. Therefore, we have more than 20 years of expertise successfully managing .ca domain name disputes. Only last year, CIDRIC handled over 100 domain name disputes, and the number of new complaints filed with us increased significantly in the first quarter of this year. So why choose CIDRIC? We have created an online platform to facilitate the resolution of domain name disputes under both UDRP and CDRP. Our intuitive platform was designed with a focus on the user's experience and client support. In order to help you navigate through the filing process, both the complaint and the response forms contain references to the appropriate rules and policies. Although filing a complaint and response does not require legal assistance, when substantive intellectual property rights are at stake, legal advice may be necessary. Another reason to choose CIDRIC is our roster of panelists. CIDRIC's panelists are authorized through a thorough verification process and are professionals in the domain name dispute resolution field. And now it is my great pleasure to introduce our speaker, Maria Alejandra Lopez Garcia. She is a Venezuelan lawyer and an industrial property agent with over 20 years of experience in distinctive science and domain names in the public and private sectors, both nationally and internationally. Alex has successfully studied intellectual property at the Metropolitan University of Caracas and at Alicantes University. She was part of the legal team of the WIPO, World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center, administering more than 500 UDRP cases and city and country code disputes. Since 2017, Alex has been running her own firm
focused exclusively on the solution of intellectual property rights infringements on the internet. Alex has been a valued member of our roster of UDRP and CDRP experts since 2020 and has rendered a number of decisions which can be accessed on our website, ciidrc.org. Please remember. Without further ado, I turn the floor over to Alex to introduce today's topic. If you have any questions, please send them via QA or chat. Thank you. Alex, the floor is yours. Thank you very much, Ina, for that incredible introduction. Thank you very much. Now I'm going to switch to Spanish. Hola a todos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Realmente valoro muchísimo su atención. Y bueno, hoy les he traído este tema, ¿no? Vamos a conversarlo por un espacio de unos 20 minutos en relación al acuerdo de transferencia en procedimientos UDRP. Es importante saber cómo funciona. Entonces, si bien Ina ya nos dio un paseo en relación a lo que es el centro canadiense, que también puede ser, bueno, que también es internamente llamado como CIDRI, en relación a sus siglas, no específicamente, no word by word, pero sí podemos ver que también lo podemos denominar de esta manera, ¿no? Como sabemos, el centro canadiense pues administra el punto CA, bajo la política específica para el CCTLA de Punto Canadá, y también tenemos para la política para casos UDRP desde noviembre del 2018. Como bien explicó Ina, el centro canadiense cuenta con una plataforma que facilita la presentación de demandas tanto en inglés como en español. Que lo pueden ver que está evidentemente disponible en la página, tanto el formato en inglés como el formato en español para la presentación de la demanda o bien de la contestación. Vamos a ver un poco en qué consiste lo que les he traído hoy. El programa en sí consiste vamos a ver cuál es ese otro efecto, lo que yo llamo ese otro efecto de la presentación de una demanda UDRP. Vamos a analizar, y aquí tengan un poquito de paciencia porque se los he traído palabra por palabra, pero es importante que lo veamos, el parágrafo 17 del reglamento de la UDRP, que entró en vigencia el 31 de julio de 2015, las características del registrante y del demandante para poder, digamos, empezar a contemplar una transferencia, los elementos para el acuerdo, algunas sugerencias, y posteriormente nos vamos a ir a las preguntas y respuestas. Entonces, ¿cuál es ese otro efecto? Que yo denomino ese otro efecto de una demanda UDRP. Si bien la presentación de la demanda nos puede llevar a la conclusión, digamos, al término de ese procedimiento administrativo, a una decisión en donde haya una transferencia del nombre de dominio o bien el panelista niega la demanda. Pero tenemos otro efecto. ¿Cuál sería? Este efecto es la terminación por transferencia voluntaria o bien la cancelación por una manifestación voluntaria por parte del demandado. Es decir, ¿en qué consiste? Tal como les había mencionado, el parágrafo 17 del reglamento de WRP, que fue modificado el 28 de septiembre del 2013, pero entró en vigor el 31 de julio del 2015. ¿Qué establece este parágrafo? Nos dice que si antes de la decisión del panel, aquí es muy importante tomar en cuenta que en lo que me voy a enfocar hoy es en cuando no se ha nombrado todavía el experto. Esto es muy importante y lo vamos a ver posteriormente, sobre todo con relación a las tarifas. Si antes de la decisión del panel las partes llegan a una conciliación, lo que se estaría en acuerdo, el panel dará por concluido el procedimiento administrativo. Una conciliación deberá seguir los pasos de 17A1 a 17A. ¿Cuáles son estos pasos? Primero, las partes deben proporcionar una notificación por escrito de una solicitud para suspender el procedimiento administrativo. Es decir, aquí las partes, simplemente, esto puede consistir en enviar un email y decir, deseamos suspender el procedimiento por tal periodo de días, normalmente no excede los 30, aunque es posible que haya prórroga. ¿Por qué? Porque las partes entraron a un acuerdo.
que sean, no pueden haber entrado ya o empezar a analizar la posibilidad de llegar a un acuerdo sin necesidad de llegar a una decisión. El siguiente paso es que el proveedor acusa el recibo de la solicitud de suspensión e informa al registrador al respecto y la duración prevista de la suspensión. Esto es bien importante porque le da un estatus al procedimiento administrativo, es decir, el registrador que aún no ha levantado el bloqueo del nombre de dominio, el registrador ya está al tanto de que ese procedimiento está suspendido con la finalidad de llegar a un acuerdo. Posteriormente, las partes llegan a una conciliación y proporcionan el formulario de conciliación estándar al proveedor. Aquí no me voy a, digamos, a mí no me gusta mucho leer digamos, todas las presentaciones, pero aquí me voy a detener, ¿no? Una vez que el proveedor proporciona este formulario de conciliación estándar, que es el formulario de acuerdo estándar, una vez que se le proporciona al proveedor, de conformidad con el formulario de conciliación y las reglas complementarias del proveedor. Si es que en ese caso existe alguna, digamos, alguna disposición digamos, el reglamento complementario del proveedor. El formulario de conciliación estándar no es considerado como un acuerdo, es decir, este no es el acuerdo en sí, o sea, el acuerdo en sí que llegan las partes, ese acuerdo del cual llegan las partes es entre partes y puede tener el carácter de privado. O sea, ese acuerdo no necesita ser informado al proveedor, sino que solo resume los términos esenciales del acuerdo de conciliación de las partes. El proveedor no divulgará, o sea, supongamos que una de las partes divulga el acuerdo, pero a su vez, este mismo acuerdo estándar no va a ser informado a ningún tercero fuera del procedimiento. ¿Okay? A ver, y el proveedor confirmará al registrador, una vez que ya se recibe este acuerdo, el proveedor confirma al registrador con copia de las partes el resultado de la conciliación en lo que respecta a las acciones que debe tomar el registrador en sí, que es el levantamiento del bloqueo. El levantamiento o la eliminación del bloqueo del nombre de dominio se realiza entre los 2 días hábiles siguientes y es donde debe de tener lugar la transferencia del nombre de dominio. La parte reclamante confirmará al proveedor que es decir, el demandante confirma al proveedor que en efecto se ha implementado el acuerdo, que la transferencia del nombre de dominio ha sido exitosa y posteriormente el proveedor notifica la terminación del procedimiento administrativo. Normalmente estos procedimientos, cuando vemos, digamos que si estamos revisando las decisiones, vemos que el procedimiento ha sido terminated, o sea, aparece el estatus de terminado y no vemos nada en relación no podemos ver una decisión, efectivamente, porque no se llega a una decisión, sino que simplemente se cierra el procedimiento administrativo y sigue siendo de carácter confidencial. El párrafo 17b establece cuando ya ha sido nombrado, cuando el panelista ya ha sido nombrado, pero las partes empezaron a entrar en un acuerdo. Aquí sí vamos a ver una decisión, y hay distintos tipos de decisión, ¿no? Pero ahí no me voy a detener hoy porque este no va a ser el objeto de este webinar, sino simplemente es importante tomar en cuenta que cuando el experto recibe estas comunicaciones por las partes, por el demandante, o por el demandante, bien, tiene que ser del demandante o de ambas partes, o el demandado presentó una comunicación, como vamos a ver algunos ejemplos a seguir, el experto debe de tomarlas en cuenta y probablemente puede terminar el procedimiento o emitir una decisión sumamente corta en donde decide la transferencia del nombre de dominio. Pero siempre hay que evaluar bien el carácter de las comunicaciones. Entonces, aquí les traje también, digamos, como que algunos puntos, bullet points, que hay que tomar en cuenta en relación a este párrafo 17. ¿De qué manera podemos ver cómo puede ser este consentimiento, ¿no? Por parte del demandado? Entonces, el demandado da el consentimiento claro, explícito y de manera unilateral de transferir el nombre de dominio. ¿Cómo pueden ser estos ejemplos? La verdad es que son muchos, pero como por razones de tiempo, hoy simplemente me traje algo que, digamos, que yo considero que se puede ver con bastante frecuencia. El demandado va a decir, no sé de qué trata este procedimiento, no sé qué está pasando, desconoce la URP, pero lo importante es que diga, estoy listo para transferir el nombre de dominio, deseo transferir el nombre de dominio. O sea, debe presentar esa voluntad, debe haber ese ánimo, esa voluntad. ¿Okay? Esto emana de un caso
donde el demandado dice, mira, perdona, I'm sorry for the inconvenience, I'm a bit confused about what is happening here, and I don't know if it is a spam or true. O sea, en relación a las comunicaciones que está recibiendo, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta que no todo el mundo conoce el procedimiento URP, ¿sí? If this is true, then I am sorry for disturbing. I meant no harm. I am willing to transfer the domain name. Please tell me, how can I proceed? I just want no problems. Okay? Este tipo de comunicación se puede presentar, de hecho se presentó en un caso, pero ahorita no voy a entrar a analizar lo que sucedió en específico en este caso, pero lo importante fue que si bien a las partes se les suministró el acuerdo de conciliación, no hubo una firma por parte, por razones, digamos, en ese caso técnicas. También hay que tomar en cuenta que como demandante se debe preservar, digamos, estar muy apercibido de si el demandado realmente quiere transferir o no, o si me está haciendo perder tiempo, o está retrasando el procedimiento. Entonces, en ese caso, se emite una decisión sin llegar a analizar cada uno de los elementos, porque es uno de los escenarios que se pueden presentar cuando ha habido un ánimo de transferencia. Es decir, el solo hecho de que se diga deseo transferir no necesariamente quiere decir que eso va a ocurrir. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Por eso es importante. Mi sugerencia es seguir todos y cada uno de los pasos que establece el parágrafo 17 y sobre todo tomar en cuenta cuál es la práctica interna de cada centro, o en este caso de CIDRIC, del centro canadiense. ¿Okay? Un resumen del párrafo 17. Debe haber una solicitud de suspensión, simplemente con un email es suficiente, ¿okay? Con copia al demandado, evidentemente. Del procedimiento por el demandante, por ambas partes, la solicitud, establecer un periodo. Aquí yo les daría una sugerencia. Dependiendo de quién sea, o cuál ha sido la conducta, o que se haya analizado la conducta del demandado, es importante tomar en cuenta que si se desea aprobar, mi sugerencia es establecer unos días bien cortos, pueden ser 15 días continuos, pero normalmente en la práctica se ve que se establecen 30 días y es posible que se prorrogue, porque todo dependerá también de las circunstancias, porque puede ser que un demandante con el mismo caso tenga uno de los elementos que sea débil. Puede ser que el demandante olvidó la renovación del nombre de dominio, pero quizás lo olvidó por un mes, por 2 días, no, quizás lo olvidó por más de un año. Entonces ahí hay que tomar en cuenta cuáles son esas circunstancias que pudieran hacer que el experto se incline o en base a la evidencia diga, oye, no te puedo transferir el nombre de dominio porque él, en efecto, el demandado no actuó en mala fe, ¿no? No actuó en mala fe o no cumplió con todos los elementos de carácter concurrente de la posteriormente, CIDRIC o el centro canadiense notifica a las partes la suspensión y le provee a las partes el formulario estándar de acuerdo. Una vez que CIDRIC recibe el formulario, debidamente cumplimentado, es decir, firmado por las partes, notifica al registrador para el levantamiento del bloqueo de nombre de dominio. Es importante tomar en cuenta que puede haber una transferencia como puede haber una cancelación. En mi experiencia, yo hasta la fecha no he visto que las partes se hayan puesto de acuerdo para cancelar el nombre de dominio por las mismas implicaciones que tiene. Es decir, que el nombre de dominio puede volver a ser registrado, pero eso dependerá de cada demandante y de lo que deseen hacer con ese nombre de dominio y de los intereses, sobre todo eso. Confirmada la implementación, el centro canadiense notifica la terminación del procedimiento URP. Este es un ejemplo del formulario. El formulario ya lo pueden encontrar en español, está disponible en el mismo sitio web, si no ya no está, pero estará próximamente disponible, en donde pueden ver si desean añadir uno que otro elemento a el mismo formulario, es posible también, ¿no? Eso dependerá de las partes. Pero recuerdo, no es en sí el acuerdo, es el documento necesario para aprobar ese acuerdo entre las partes en la transferencia de ese nombre de dominio. Es decir, que el bloqueo solamente se va a realizar por un periodo para la transferencia inmediata al demandante.
Ok, es muy importante tomar en cuenta, en el caso del centro canadiense, el depósito de la tasa administrativa no es reembolsable. Es decir, solamente la tasa administrativa en relación al experto, para el experto se deposita una vez que el experto es nombrado. Entonces, aquí no hay un reembolso de una tasa, porque no se ha llegado allí. ¿Sí? Una vez que se nombra el experto, ya la tasa administrativa hay que cumplirla. No va a haber un reembolso por eso, aun cuando las partes deseen llegar a un acuerdo. Y una vez nombrado el experto, ¿sí? Eso es importante. Ahora, ¿cuáles son estas características del registrante en relación a las comunicaciones? Podemos ver, tiene que haber, al momento de que se analicen las comunicaciones, tiene que haber un desconocimiento. O sea, no tiene, pero normalmente hay un desconocimiento. Por lo menos el demandado hace el mejor intento por decir, oye, yo no sabía que este nombre de dominio correspondía a una marca. Yo lo registré por tales y tales razones, o porque mi hija quería, o porque esto está relacionado con... O sea, él va a tratar de justificarse normalmente. En relación también puede ser por conveniencia, es decir, no me conviene aparecer como un demandado, como un demandado que soy un ciberocupa y que he actuado de mala fe y que la decisión siempre va a estar disponible en Internet. También, como nombré anteriormente, el demandante debe de analizar su conveniencia. Debe realizar si los 3 puntos, si los 3 elementos de la URP están lo suficientemente sustentados y fuertes en la demanda, pues entonces puede seguir adelante, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta, se contrata un abogado para realizar el caso, ¿verdad? Pero el abogado, sabemos que digamos, los honorarios profesionales son los honorarios profesionales de los abogados, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta si por razones de presupuesto, o bien que son razones económicas, o bien si por las razones en sí del caso, si el caso está lo suficientemente sustentado, pues se puede seguir adelante. Pero si existen razones económicas, es probable que no. Entonces, eso hay que analizarlo bastante bien y también saber analizar si ese demandado, en efecto, digamos, va a cumplir con su acuerdo. En relación a estos elementos para el acuerdo, como bien les mencioné, analizar muy bien si la comunicación por parte del demandado es genuina. ¿Cómo se puede ver a través del modo de expresión, el uso del lenguaje del demandado? También dependerá de las circunstancias del mismo caso. Pero un elemento que yo he podido ver en mi experiencia, en la práctica, es que cuando un demandado desea realmente transferir y no estar involucrado en un procedimiento, si realmente lo hizo de buena fe, va a ser inmediata, va a ser presta, va a ser voluntaria, va a decir, aquí está, tómalo, tómalo, realmente no quiero problemas, ¿sí? Ni siquiera a veces ni siquiera está interesado en una contraprestación. Esto es bien importante, ¿no? Si se nota que el demandado se demora en firmar el acuerdo, si pone excusas, si va aquí, si va allá, es mejor levantar la suspensión, notificar al centro y seguir adelante con el procedimiento y llegar a alcanzar la decisión que en el caso de que esté debidamente que todos uno de los elementos estén debidamente sustentados, pues es lo más probable es que haya una transferencia. Nunca se garantiza, pero que si se conoce bien el tema y se sustenta bien la demanda, pues las probabilidades de éxito son mayores. Bueno, como les dije, la firma del formulario estándar de acuerdo por ambas partes. Es importante que en efecto, o sea, si no, no va a proceder la transferencia si no está firmado por ambas partes. Algunas sugerencias que creo que ya se las he mencionado a lo largo de esta charla. No presenta esta posibilidad al momento de presentar una demanda URP. Es decir, que en lugar de que se presente como un trámite administrativo de 60 días, se puede acortar, porque nunca se sabe qué se va a conseguir nunca se sabe quién está detrás realmente detrás del nombre de dominio, al momento en que es notificado, y si no recibimos un bounce back, o sea, un rebote por parte del email, también dependerá si utilizó privacy o no, si está oculto.
Esos elementos siempre se tienen que analizar caso por caso, ¿no? Pero esta posibilidad siempre va, no siempre, dependerá del caso, pero puede estar presente. Evaluar con detenimiento el lenguaje del registrante, es decir, del demandado, esto es bien importante, sobre todo cómo se expresa, qué ánimo se siente detrás de las horas, el tiempo en que lo realiza, esto es bien importante también. Si se dirige con respeto, si no se dirige con respeto, si puede ser una persona mayor, si es un muchacho el que está detrás, no se sabe, ¿no? Solamente se va a saber al momento en que se exprese. Analizar, como les dije, analizar la conveniencia o no de una decisión. Y bueno, si existen inquietudes en relación a este procedimiento, es decir, si se dice, oye, pero ya nosotros firmamos el acuerdo, ya nosotros conocemos de este tipo de procedimiento, se puede proceder. Oye, sí, pero o el centro dirá, no, no se puede, hay que primero solicitar la suspensión, todo dependerá, ¿no? Pero digamos que estos dos pasos son bien importantes desde mi punto de vista. Bueno, si tienen, ya llegamos al final, si tienen alguna pregunta, alguna respuesta, pues espero haber llegado a haberles traído información útil y bueno, y que haya sido a tiempo. Vale. That's it, Ina. Just conclude it. Yes, Alex, thank you very much for a dynamic and informative You're welcome. presentation. So when it comes to resolving domain name disputes, please visit our website, ciidrc.org, and feel free just to pick up the phone and to contact the CIDRC team or me directly to see how we can assist you. Also, follow us on LinkedIn and Twitter to find out about our next educational session. And with that, I wish you all a good rest of the day. Okay. Bye-bye. Thank you.